Bueno, ahora sí. Tristemente, pues tenemos un pequeño problema técnico. Acuérdense que estamos comenzando estas clases y la estamos tratando de hacer aquí en vivo desde la iglesia a través de nuestro website. Pero quiero nuevamente darle la invitación a todos los que están participando. Tengan un poquito de paciencia, por favor. Y espero que este estudio sea de bendición para todos nosotros. Posiblemente conocen la iglesia, el Arca de Montebello, o The Ark Montebello en inglés. Y existe un gran deseo en nuestro pastor Pancho Juárez de comenzar una serie de estudios en español. Así que comenzamos la semana pasada, con la primera carta de San Juan, el primer capítulo, versículos del 1 al 4. Y hoy vamos a continuar con los versos del 5 al 10. Y con eso concluimos el primer capítulo de la primera carta de San Juan. Y antes de comenzar, vamos a pedirle a Dios su bendición para este estudio. Padre Santo, Señor, te damos honra y gloria. Te agradecemos, Señor, tu amor y tu misericordia. Te pedimos en este momento que por favor nos perdones de todos nuestros pecados y nos limpies de toda maldad. Y de esa manera, Señor, tú puedes conversar con nosotros por medio de tu palabra, a través del Espíritu Santo. Ayúdanos a conocerte de una manera más íntima. Y ayuda, Señor, que apliquemos en nuestra vida todo aquello que aprendamos. Si hay algo, Señor, que proviene de mí, te pido que por favor lo deseches, sea inconsecuente, pero todo aquello que venga de tu Santo Espíritu consiga cabida en nuestros corazones y nos conforme a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Bueno, espero que tengan sus Biblias abiertas al primer capítulo de la primera carta de San Juan. Y voy a comenzar leyendo en realidad con el primer verso, solamente para que mantengamos el hilo de lo que está diciendo el apóstol Juan aquí. Dice lo siguiente: lo que había sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es la vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Hay varias razones por las cuales el apóstol Pablo escribe esta carta, el apóstol Juan, perdón. Uno está tan acostumbrado a leer las cartas, las epístolas paulinas, que a veces le da crédito a Pablo por todo. Pero en este caso es el apóstol Juan quien la escribe. Y hay varias razones por las cuales escribe él esta epístola. Y en el verso 3 y 4 nos muestra dos de esas razones. En el 3 dice: les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, en común unión, tanto los apóstoles que caminaron con Jesucristo, como tú y yo. A medida que vamos conociendo al Señor por medio de su palabra, a medida que permitimos que el Espíritu Santo nos vaya conformando a la imagen de Jesucristo, entonces podemos vivir en una íntima comunión tanto con el Padre como con el Hijo. Pero no solamente con ellos, sino también con el cuerpo de Cristo. Todas aquellas personas que han nacido de nuevo en Cristo Jesús y conforman su cuerpo pueden vivir en comunión. Y ese es el propósito de esta carta. Y por eso te lo está diciendo, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y luego dice: y esta comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El verso 4 también indica otra de las razones por las cuales esta epístola fue escrita. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Hay varios pasajes en el Evangelio de San Juan que hablan con respecto a esta alegría o este gozo y que sea completo. En Juan capítulo 15, versículo 11, y me voy a dirigir ahí por un momento, porque les quiero leer algunos de estos pasajes para que se den cuenta del énfasis que existe dentro del Evangelio, con la intención de que nosotros podamos disfrutar de un gozo que es desconocido para el mundo. Así que Juan capítulo 15, versículo 11, dice lo siguiente:
Este es Jesucristo hablando. Dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. ¿Qué es lo que ha dicho Jesucristo? Bueno, tocándolo desde el verso 9, dice lo siguiente. Léanlo si lo pueden leer en sus casas, si no, por lo menos presten atención. Verso 9 en adelante del capítulo 15 de San Juan, dice esto. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y ahí viene el verso 11. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. Tenemos entonces, nos está diciendo aquí Jesucristo por medio de la carta o el Evangelio de San Juan, que Dios Padre Todopoderoso tiene un amor muy especial para Jesucristo y que Jesús nos ama a nosotros con ese mismo amor. Y nos está diciendo que tenemos que comportarnos en obediencia a Él para que podamos gozar de una alegría que es sobrenatural. La alegría que disfruta Jesucristo cuando estaba en la carne, aun cuando tenía muchísimas dificultades, por supuesto, sabemos que era perseguido, odiado, golpeado, maltratado, un hombre lleno de sufrimientos, dice Isaías 53, y repudiado por todo el mundo. Pero Él tiene en su corazón una alegría supernatural por cuanto vive en eterna y perfecta comunión con el Padre y siempre en obediencia a lo que el Padre le manda hacer, siempre en obediencia a lo que el Padre le manda decir. Y ahora Jesucristo nos estaba también diciendo a nosotros, así como le dijo a los discípulos en ese momento, nos está diciendo a nosotros, para que tú puedas vivir en comunión conmigo y para que tú puedas disfrutar de ese amor que tengo por ti y para que tú puedas disfrutar de esa alegría supernatural o sobrenatural, es necesario que vivas en obediencia a mí. La obediencia es algo muy, muy importante. Yo le comenté a mi hija hace algo de tiempo atrás, yo me caí de un techo y tuve fractura en el cráneo y perdí la audición de este oído, de mi oído derecho. Y siempre le recuerdo, la razón por la cual eso me ocurrió a mí fue por desobediencia, nada más. Mi padre me había dicho, no te subas al techo, hijo, porque te puedes caer. Y él me decía, te puedes matar. Y de hecho me hubiese podido matar. Pero no me morí. Lo único que ocurrió, entre otras cosas, en realidad, lo más grave, fue que perdí el poder de oír a través de este oído. Y estamos hablando de que ese accidente ocurrió más o menos 40 años atrás y todavía soy medio sordo a causa de la desobediencia. Si un cristiano no está viviendo en una vida llena de gozo sobrenatural del Espíritu Santo, posiblemente es porque esté medio sordo y no estés escuchando las instrucciones del Padre. Y las instrucciones son sencillas. Obedezcan al Hijo. Pon toda tu fe y confianza en Cristo y obedécele a Él. Juan 16, 24, un capítulo después de lo que estábamos leyendo anteriormente. Juan 16, 24, también nos habla de este gozo. Dice así: hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría o su gozo sea completo. Entonces, no solamente la obediencia al Hijo y al Padre, por supuesto, para que tengamos gozo, sino también aquí nos está indicando que nuestra oración es escuchada por Dios cuando vivimos en obediencia, y porque tenemos el corazón dispuesto a obedecer al Señor y a buscar su voluntad para nosotros, estamos pidiendo en santa comunión con su Espíritu. Como estamos pidiendo en comunión con su voluntad, estamos recibiendo lo que deseamos y hemos pedido, y tiene un propósito para que nosotros podamos vivir también con ese gozo que, una vez más les mencioné, es sobrenatural. Y en Juan 17, verso 13, y eso lo pueden leer más tarde, ahí dice que Jesucristo estaba orando Él mismo para que el gozo de sus discípulos fuera un gozo completo, para que ese gozo existiese en nosotros. Ahora continuamos con el verso 5, que es donde estamos en la noche de hoy. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Mira qué interesante, ¿no? Hay varias versiones bíblicas. La semana pasada mencioné una versión que les pedí encarecidamente que no la fuesen a leer. Si la tienen, no la lean, a menos que lo utilicen como algo para darse cuenta cuántos errores tiene esa traducción. Se llama la traducción viviente, la nueva traducción del mundo,
Yo hablo inglés, así que muchas de las cosas que leo las pienso en inglés, The New World Translation. Pero me hizo un comentario mi hermana, me dijo, ¿sabes qué? Hablaste de una manera muy fuerte con respecto a esa traducción. No voy a procurar no hablar de esa manera tan fuerte. Así que simplemente no la lean. Hay versiones que son muchísimos mejores. Hay versiones que son traducciones literales y hay otras que son lo que llaman traducciones dinámicas. Y también palabras parafraseadas, ¿no? o versiones parafraseadas. Hay dos parafraseadas que me parecen interesantes y me gusta leer de vez en cuando. Y este pasaje, cuando dice este mensaje que hemos oído de él, ahí el pronombre él lo llevan a Jesús y a Cristo. Digamos, en la Nueva Traducción Viviente dicen, este mensaje lo hemos oído de Jesús. Y en otra traducción parafraseada o dinámica también dice, este mensaje lo hemos oído de Cristo. Esa es, en inglés se llama The Message o el mensaje, posiblemente está traducido también ya al español. A la final es lo mismo, el mensaje en realidad viene de Jesucristo, lo recibe Pablo, se lo está dando a aquellos que van a leer la carta, que es precisamente la iglesia, y les dice, de Jesucristo tenemos este mensaje, Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. A través de la carta, o la primera carta de San Juan, la que estamos estudiando, vamos a ver ciertos atributos de Dios. Y una es que Dios es luz. En primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. Y en primera de Juan 5:20 dice, Dios es vida eterna. Y es interesante, quería hacer mención de esto, porque no sé si lo han escuchado, lo han leído, lo han estudiado con antelación o con anterioridad, pero Jesucristo tiene lo que se le conoce los 7 yo soy. Si ustedes le hacen una búsqueda en la internet van a conseguir los 7 yo soy de Jesús. Lo llaman así porque Él va a decir en 7 oportunidades que tenemos registradas en las Escrituras que Él es algo en particular. En Juan capítulo 6 versículo 35 Él dice, yo soy el pan de vida. Todo aquel que venga a Él comerá de Él y no tendrá más nunca hambre. Y tomará de Él y no tendrá más nunca sed. Yo soy la luz del mundo. Eso lo dice en Juan 8:12. En Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. En Juan 10:11 dice que Él es el buen pastor. En Juan 11, 25 y 26 dice, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14, 6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y por último en Juan 15, 5 dice yo soy la vid. Sería interesante posiblemente hacer en alguna oportunidad, tal vez en un futuro no muy lejano, hacer un estudio de precisamente esos 7 yo soy. Pero les hago mención porque sería muy hermoso que fueran por cada uno de esos versos que les acabo de mencionar y se van a dar cuenta, Jesucristo es el pan de vida que nos satisface por completo. Aquel que tiene a Jesucristo tiene vida y tiene toda clase de satisfacción. También es la luz que resplandece y nos guía. No vamos a estar nunca en tinieblas si estamos con Jesús. Es la puerta que nos lleva a la presencia del Señor. Podemos tener perfecta comunión con el Padre por medio de Jesucristo. Y así nos va diciendo que Él también es la resurrección y la vida. Son las palabras que Él compartió con Marta, la hermana de Lázaro. Una vez que Lázaro ya había muerto, Él le dice, Lázaro va a volver a vivir. Marta dice, yo sé que va a vivir nuevamente en el día de la resurrección. Jesucristo le aclara a ella, yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Y también nos dice en el Evangelio de San Juan, yo soy la verdad, la vida y el camino. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Y por último, la vid. Aquel que no está unido a Jesucristo no puede hacer nada, no produce absolutamente nada. Y por ende le agradezco a ustedes si pueden leer esos pasajes en su debido momento y se van a dar cuenta que son de gran bendición. Las 7 cosas que Jesucristo dijo que era. Pero aquí está diciendo que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. ¿Qué clase de luz se refiere Jesucristo? Esta clase de luz que me tiene iluminado en este momento, más allá que esa luz, no solamente es esa luz,
que lo es, porque lo podemos ver en la carta que escribe, que se llama La Revelación de Juan, o el libro de Apocalipsis. Ahí nos dice que el universo entero va a estar iluminado por la gloria de Dios y por la gloria también del Cordero. No hace falta ya lumbreras, sol y luna para que alumbren de noche, porque el brillo del Señor, la luz del Señor es más que suficiente. Pero la luz implica más que solamente algo que nos ilumina. La luz también habla de pureza, habla de conocimiento. Entonces, Dios es todo eso. Dios es todo aquello que es bueno y todo aquello que es perfecto. Por ende, aquí nos está diciendo que Él es luz, que es bien interesante porque Jesucristo también es luz. Y Jesucristo ya nos había dicho que Él y el Padre uno son. Así que tienen la misma naturaleza. Por ende, reciben la misma adoración y gloria. Y en Él no existe ninguna oscuridad. Cuando la gente quiere atribuirle a Dios algo malo, le voy a dar un ejemplo. Cuando algo hermoso pasa en la vida de las personas, dicen, mira qué bueno, mira lo que acaba de ocurrir. No todo el mundo dice gloria a Dios, ¿ok? Ese es parte de nuestro vocabulario, pero no del vocabulario de todas las personas. Pero inclusive dentro del mundo de las pólizas de seguro, cuando hay un desastre natural, créanme que dicen allí en algunas pólizas de seguro, un acto de Dios. Cuando un gran terremoto o un tornado o algo por el estilo destruye un edificio, dice acto de Dios. Pero ¿qué pasa cuando a la persona algo hermoso le ocurre? No dicen en ninguna póliza de seguro, ¿le pasó algo bueno? Acto de Dios, no. Solamente lo mencionan cuando hay algo terrible. Bueno, en realidad en Él no existe ninguna oscuridad. Claro que Dios permite cosas que nos pueden parecer malas, es cierto, por supuesto. ¿A quién le puede parecer bueno esta situación con una enfermedad que ha obligado a las personas que se escondan en sus casas por temor a enfermarse? Y por supuesto hay muchas personas que están en los hospitales, esto del COVID-19. La gente dice, bueno, ¿de dónde proviene esto? Pero miren, señores, vivimos en un mundo que se apartó de Dios. Y no estoy hablando en los últimos 20 años o 30 años, estamos hablando desde el jardín del Edén. Estamos hablando desde el momento en que Adán decidió desobedecer a Dios y traer el pecado al mundo. Desde ese momento este mundo comenzó a deteriorarse. El mismo Adán, Dios le dijo, en el momento que comas vas a morir. No murió inmediatamente, pero tuvo cierta muerte, y esa muerte fue una muerte espiritual donde ya no estaba en perfecta comunión con Dios. La comunión que nos está invitando justamente aquí el apóstol a tener con Dios por medio del Hijo, y para que la tengamos tú y yo. Así que a partir de allí el mundo comenzó a caerse a pedazos, y lo que estamos viendo, las pestilencias, las dificultades, es eso, es un mundo que vive en rebeldía de Dios y que poco a poco se está destruyendo. Así que no es nada nuevo. Pero tenemos la esperanza de que va a haber un nuevo sol, un nuevo cielo, una nueva tierra. Y la razón que Dios va a renovar todas las cosas es porque habrá cumplido con el plan y propósito que tiene para este mundo. Pero vamos a continuar. Versículo 6 dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, comunión con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Qué cosa tan interesante, ¿no? A veces me ha ocurrido a mí, he hablado con personas que me dicen que ellos tienen comunión con Dios. Sí, cómo no, yo creo en Dios. Oh, Dios, tenemos una relación. Miren, señores, a mí una persona me robó mi vehículo hace más o menos calculo que 15 años atrás. Yo no conocía a esa persona, pero él vino al frente de la casa, descubrió que yo de una manera bien necia dejé la ventana baja de mi vehículo, creo que hasta la llave la dejé pegada al switch del arranque, y la persona sintió que el carro le pertenecía y se lo llevó. Gracias a Dios que luego lo atraparon, a él lo metieron preso y me devolvieron el vehículo. Pero a partir del momento en que ese hombre se robó el vehículo, él y yo teníamos una relación. Teníamos una relación de victimario, que era él, el ladrón, y de víctima, que era yo. Luego va a tener también él una relación con el juez, y el juez lo va a conseguir culpable de su delito, y luego él va a pasar a tener relación con el carcelero y con otras personas dentro de la cárcel. Existen muchos tipos de relaciones, pero existe una sola relación buena con Dios, y esa es una relación de humildad nuestra ante su deidad, ante su amor, ante su generosidad, reconocerle por quién Él es
digno y merecedor de toda honra y gloria, nosotros súbditos e hijos de Él por medio de Jesucristo. Esa es la relación que tenemos que tener con Él. Pero hay personas que viven una vida llena de pecado, llena de desobediencia, pero ellos dicen y afirman de esta manera que ellos tienen comunión con Él, con Dios, pero viven en la oscuridad. Si ese es el caso, entonces dice aquí, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. La verdad sería el comportamiento correcto en obediencia a Dios. Así que, tristemente, muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Y no estoy hablando de personas que no conocen al Señor, porque acuérdense, esta carta fue escrita a la iglesia. Estamos hablando de hombres y mujeres que vienen los domingos a la iglesia, que leen sus Biblias, pero que tristemente nos mentimos a nosotros mismos cuando pensamos que el hecho de que seamos religiosos significa que tenemos una relación con el Señor, y no es el caso. Se puede ser muy religioso y no tener la relación que Dios nos ha pedido que tengamos con Él, la relación de humilde obediencia a todos sus designios. Podemos continuar ahora con el verso 7, dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto es bastante interesante porque, acuérdense, como ya es la iglesia, ya la sangre de Cristo derramada en la cruz para el perdón del pecado ya les ha tocado, ya les ha ministrado, ya les ha removido el pecado. Pero para aquel que no está viviendo en obediencia, le ocurre exactamente lo que le ocurre a Pedro en el capítulo 13 de la carta de San Juan, o el Evangelio de San Juan, versículo 10. Jesucristo les está diciendo que les va a lavar los pies. Pedro dice: a mí no me los laves, Señor. A mí no, yo no quiero que tú me hagas eso. Jesucristo le dice: si tú me permites que te lave los pies, entonces no tienes comunión conmigo. Dice: bueno, Señor, si es así, entonces lávame la cabeza también. Lávame todo el cuerpo, básicamente lo que está diciendo. Pero Jesucristo le dice: no. Aquel que ya está limpio, solamente le hace falta que le limpien los pies. La sangre de Jesucristo ya nos removió el pecado que nos separaba de Dios eternamente. Pero día con día tú y yo pecamos, hora con hora, minuto con minuto. Pasamos mucho tiempo haciendo cosas que no deberíamos, pensando cosas que no deberíamos, y eso es pecado y rompe nuestra comunión con el Señor. Y por ende tenemos que venir a Él en humilde obediencia y pedirle perdón, para que la sangre de Cristo nuevamente nos esté reconciliando y limpiando en todo momento. Hebreos 9:14 dice lo siguiente. Hebreos 9:14. Esto es con respecto a la sangre de Jesucristo. Dice, primero no se lo puedo leer todos porque el capítulo es algo largo, pero es bien interesante, espero que se lo lean. El capítulo 9 del libro de Hebreos habla de Jesucristo como el sacerdote, pero también como el Cordero que quita el pecado del mundo, que da su sangre para limpiarnos de pecado. Y dice, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia en las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Estamos hablando de un sistema para esa época, de un sistema de sacrificios, pero cada vez que estas personas hacían el sacrificio para el perdón del pecado, en realidad era para cubrimiento del pecado, lo que llaman el día de Yom Kippur, a ellos les quedaba el recordatorio de que estaban pecando, porque a la final tenían que volver a hacer el mismo sacrificio al año siguiente. Pero en Cristo Jesús tenemos un solo sacrificio, no tenemos que sacrificar una y otra vez. Cristo se sacrificó por ti, se sacrificó por mí, y su sangre nos limpia de todo pecado. Pero en este caso, para que la conciencia esté limpia, también la sangre sigue limpiando y nos limpia de esas obras que conducen a la muerte, a fin de que podamos servir al Dios viviente. No podemos servir a Dios con una conciencia que no sea limpia. Son las palabras en realidad de primer capítulo de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pablo le dice a Timoteo que tiene que hacer este servicio a Dios, pero que venga del corazón y de una conciencia limpia, y que lo haga por medio de la fe, porque de esa manera es como se complace a Dios y como se le puede servir a Dios. También en el capítulo de Levíticos, capítulo 17, versículo 11, nos habla de que Dios dio la sangre para que pudiese ser presentada ante Dios para la remisión de pecado. Así que les dejo eso como tarea para que se lo puedan leer, porque juntamente con Hebreos 9 permite que tengamos el sentido. Por eso es que tristemente las personas que no conocen el Nuevo Testamento
y dicen, bueno, que se van a guiar por la ley del Antiguo Testamento, no saben en realidad de lo que se están perdiendo, porque en realidad Cristo es la consumación de la ley. En Cristo queda satisfecha toda la ley y todos los profetas, para que el hombre por medio de él no tenga que estar buscando ya sacrificios, sino que por fe en él logre tener perfecta comunión con el Padre Celestial. Nos estamos acercando al fin del estudio, así que vamos a continuar. Verso 8 dice: si afirmamos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, no hay peor mentiroso que aquel que se engaña a sí mismo. Y eso es una gran tristeza, y muchas personas viven en el engaño. Muchas personas todavía día con día, domingos y miércoles, nosotros tenemos servicio los miércoles, van a la iglesia, pero no se dan cuenta que están continuamente viviendo en pecado. Casi como que eso no les afecta. Es triste por cuanto no tienen verdadera comunión con el Señor. No importa cuántas veces vengan a la iglesia o cuánto den de sus dádivas, nada de eso importa, porque lo que Dios está buscando es el corazón obediente. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, no tenemos la verdad. Existió durante un tiempo, y a lo mejor lo más seguro todavía existe, porque escuché una persona que tenía más o menos esa actitud. Hablaban de una salvación que habían recibido por un acto de fe en la cual ellos ya no pecaban. Ellos estaban básicamente ya limpios de todo pecado, y por ende aquellas cosas malas que hacían ellos no la conocían como pecado. Se engañaban a sí mismos, porque mira lo que dice el verso 9: si confesamos nuestros pecados, Dios, quien es fiel, ¿verdad? Dios es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, lo primero que tenemos que hacer para confesar nuestros pecados es reconocer que esos pecados existen, que pecamos, ya sea de pensamiento, ya sea de palabra, ya sea de obra, o inclusive ya sea por omisión. El pecado por omisión es saber lo bueno y no haberlo hecho. Eso nos dice Santiago. Aquel que sabiendo lo que es bueno no lo hace, para él entonces esto es pecado. La palabra confesión la busqué en el griego y es homologeo. Son dos palabras, es bastante interesante, porque homo es mismo y logeo es hablar. O sea que Dios lo que nos está diciendo es que tenemos que hablar lo mismo que habla Él. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice eso? Bueno, en Romanos 3:10 nos dice: por cuanto todos pecaron y todos se descarriaron y nadie hace lo bueno, nadie busca a Dios. Ahí está la aclaratoria. El pensamiento de Dios es que todos somos pecadores. Y en el momento en que tú y yo reconocemos, porque hablamos lo mismo que habla Dios, homologueo, hablamos lo mismo que habla Dios, somos capaces de reconocer, es cierto, somos pecadores. ¿Qué nos queda? Bueno, lo que nos queda es reconocer que Jesucristo, quien es fiel y justo, nos perdona de todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Y por último dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Aquel que permanece constantemente diciendo que él no peca, está haciendo pasar a Dios por mentiroso. Ya no solamente es él que se está engañando a sí mismo, sino que está haciendo a Dios pasar por mentiroso. Que el Señor nos cuide muchísimo de esto. De hecho, los siguientes dos versos corresponden a la misma idea. Acuérdense que la carta no estaba separada por capítulos ni por versos. Los siguientes dos versos del capítulo 2 dicen lo siguiente: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestro pecado, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Por cuanto Dios tanto amó al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios les bendiga. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes este breve estudio, y será con el favor de Dios hasta la próxima semana, viernes nuevamente a las 7 de la noche, si así Dios lo dispone. Padre Santo, Señor, te damos gracias, honra y gloria a este estudio. Te pido, Señor, que tú lo utilices para ministrarnos y para acercarnos más a ti. Ayúdanos, Señor, a comportarnos de tal manera que podamos permanecer en comunión. Pero te damos gracias, Señor, por cuanto sabemos que hemos de fallar y de pecar. Y ahí estás tú, Señor, una vez más, para limpiarnos de todo pecado y perdonarnos,
cuando te lo confesamos y te pedimos perdón. Gracias una vez más por tu amor y misericordia. Bendícenos, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga. Ha sido todo un placer y una vez más hasta la semana siguiente. Gracias.